Ok, vamos a abocarnos hoy a discutir un poquito sobre las herramientas que tenemos para un manejo efectivo y sustentable de los cultivos. Sabemos que para el año 2050 la población mundial va a alcanzar alrededor de 10 billones de personas y eso representa para la agricultura un gran desafío. Los agricultores van a tener que proveer al mundo con entre un 50 y 70% más de producción. Y no solo van a tener que incrementar la producción, sino que es necesario que lo hagan de manera sustentable, con métodos más amigables para el medio ambiente. Esto nos trae al tópico de hoy, que es el manejo integrado de plagas, que vamos a hacer un énfasis en el control biológico de las plagas. Voy a intentar aconsejarlos para que puedan implementar un plan exitoso de manejo integrado de plagas. Vamos a conversar sobre distintas herramientas que tenemos, accesorias al uso de depredadores y de biopesticidas, que es el uso de plantas banco, materiales de reproducción y suplementos alimenticios. Estas son herramientas que nos van a permitir mantener las poblaciones de nuestros enemigos naturales en el cultivo y poder adelantarnos a las plagas. Vamos a tomar como ejemplo el caso de estudio de control de ácaros, en donde voy a intentar comunicarles dentro de todas las herramientas que tenemos, cómo hacemos para seleccionarlas, cómo elegimos qué es lo que utilizar para el control de ácaros. Y por último, vamos a abocarnos un poquito a entender cuál es la importancia de buscar cuál es la compatibilidad de los pesticidas biorracionales y o convencionales cuando uno los quiere utilizar en conjunto con los enemigos naturales. Y por último, vamos a cerrar con una conclusión, bueno, que espero convencerlos de que esta es una buena oportunidad para comenzar con sus programas de control biológico. ¿Qué es el manejo integrado de plagas? El manejo integrado de plagas es la utilización de distintos recursos que tenemos, distintas herramientas, comenzando por la sanidad del cultivo, la selección de los materiales genéticos con los que vamos a trabajar, tratando de elegir materiales que son tolerantes o resistentes a las enfermedades o a las plagas. Y continuando con el uso de controladores biológicos, uso de biorracionales, utilización de pesticidas químicos y también manteniéndose al día con los controles culturales que pueden hacer en el cultivo, ya sea poda, eliminación de frutos que estén afectados o de plantas que estén altamente afectadas. Como les dije, nos vamos a focalizar solamente en el control biológico de plagas. Y para ello quiero definir qué es el control biológico de plagas. El control biológico de plagas es la utilización de organismos benéficos para el control de las mismas. Y dentro de estos organismos benéficos tenemos un gran abanico de posibilidades. Podemos liberar depredadores como mariquitas, como crisópidos, parasitoides como afidius, por ejemplo, o podemos utilizar biopesticidas o extractos de plantas o productos que son derivados de plantas que los llamo aquí biopesticidas, pero podríamos bien llamarlos biorracionales. Muchos de nosotros estamos familiarizados con el uso de nemátodos, por ejemplo, con el uso de tricodermas, con el uso de bacillus como BTK, Bacillus thuringiensis, Dipel, o el uso de bacterias, por ejemplo. Pero bueno, no son los únicos. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que hacer para tomar todas estas herramientas y ponerlas en un programa de manejo integrado de plagas que nos resulte exitoso, que no fallemos, ¿cierto? O sea, bueno, que hagamos una transición de un manejo convencional a un cultivo biológico, a un manejo biológico en el cultivo bien exitoso. Lo primero que quiero compartir es que durante toda mi presentación vamos a ver a estos amiguitos que tengo aquí, uno que está marcado, que está sosteniendo un tilde verde, y el otro que sostiene a una X roja. Lo que es con verde, eso, sí, eso es lo que tenemos que hacer para poder tener éxito. Y la X roja aquí que nos va a indicar que realmente, bueno, esto es algo que mejor no hagamos si queremos tener éxito en nuestro programa. Voy a comenzar por decirles que, si bien tenemos una presión, ya sea de nuestros clientes o de los consumidores finales o del mundo en general,
que nos están incitando realmente a que es momento de hacer un control biológico de plagas, de ser un poco más sustentable y amigable con el medio ambiente. No vamos a tener éxito si no estamos listos para comenzar. Y esto para mí es como comenzar una dieta. Por más de que nuestros amigos, nuestros parientes nos digan, hey, tenés que ponerte a dieta, si uno no está mentalizado para hacerlo, va a ser difícil que seamos exitosos. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué cosas necesitamos para estar listos? Es lo próximo que voy a mencionar acá y que voy a continuar en detalle. Necesitamos comprometernos, ¿ok? Tener un plan a medida y comprometernos con ese plan, a seguirlo, ¿ok? Lo más posible a rajatabla. Precisamos también recalibrar las expectativas que tenemos, porque es muy diferente un control con pesticidas versus un control con biológicos. Normalmente, cuando utilizamos pesticidas convencionales para controlar una plaga, lo que vemos al principio es un efecto de choque, una gran disminución de la población de esa plaga. Rápidamente vemos esa disminución. Y lo que sucede es que a lo largo que van pasando los días, a lo largo que vayan pasando los días o las semanas, lo que vamos a ver es que ese pesticida se va a ir degradando y cada vez vamos a quedar con menos protección. Ocurre completamente lo contrario cuando utilizamos biológicos. Cuando usamos biológicos, lo que va a suceder es que esos biológicos van a tardar un poco, unos días, unas semanas, en reducir la cantidad de plagas, pero como van a alimentarse de esa plaga y se van a estar reproduciendo en el cultivo, nos van a dar un control sostenible a lo largo del tiempo. Van, de hecho, a aumentar en número y van a aumentar la protección que nos dan a lo largo del tiempo. Entonces va a ser muy necesario practicar la paciencia, especialmente si están pensando en transicionar de control convencional a control biológico. Para aquellos productores que ya están utilizando biorracionales, bueno, ya están un poco más acostumbrados. Pero en reglas generales, quizás vamos a necesitar aceptar niveles de acción un poco más altos a los que aceptaríamos cuando estamos utilizando pesticidas. Y también es muy importante reforzar el conocimiento que uno tiene, no solo de la plaga, sino también de los biológicos, entender y poder reconocer a los controladores biológicos, a las plagas en todos sus estados de desarrollo. Para ello, por supuesto, tomar talleres, incursionar en sitios web, ir a charlas, hacer cursos, es algo realmente que les recomiendo, para que se familiaricen con las herramientas y no solo ustedes, sino que puedan transmitirle a sus equipos de control de plagas, a la gente que colabora en sus cultivos, para que todos entiendan qué es lo que se está haciendo, cuáles son los controladores que estamos colocando y para qué los estamos colocando. Mi otro consejo es que no comiencen con residuos tóxicos en el cultivo. Esto es muy importante, en especial porque deberíamos prepararnos para hacer este control biológico con suficiente antelación, que nos permita hacer una reorganización de los productos que vamos a utilizar hasta el momento en que comencemos con el manejo de control biológico. ¿Por qué les digo esto? Porque si tenemos residuos tóxicos, por ejemplo, y si hemos estado utilizando órganos fosforados, carbamatos, piretroides, esos son productos que tienen residualidad a veces de 8 semanas hasta 12 semanas. Y si uno tiene esos residuos aún en el cultivo o en el suelo, cuando haga las liberaciones de los biológicos, lo que va a suceder es que esos insectos van a morirse. ¿Okay? A veces es peor comenzar con residuos tóxicos que lo que sería comenzar con un nivel de plaga. ¿Okay? Es mucho más importante que el cultivo esté libre de residuos. Así que para evitar todo esto, planeen con anticipación con sus representantes técnicos, cosa de que estén planificando este programa de control biológico quizás con 3 o 4 meses de antelación y chequeen la lista de efectos secundarios que varias empresas de biológicos como BioBest les proveen gratuitamente, ya sea a través de la página web o a través de la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes. Muy bien. Una de las cosas que sí tenemos que hacer cuando utilizamos control biológico de plagas es hacer cosas preventivamente. Y con esto quiero decirles que este es el desafío mayor que tenemos, es el desafío más grande que encontramos.
¿A qué me refiero con prevención? Es a comenzar las liberaciones antes de que se manifieste la plaga en el cultivo, antes de que veamos la plaga en el cultivo. Y esto, por supuesto, es una de las cosas más difíciles de aceptar para el productor, porque en general piensa, si libero estos bichitos dentro de este cultivo y no hay plaga para ellos, lo que va a suceder es que voy a estar tirando mi dinero. Quiero decirles que cuando nosotros los ayudamos a colocar, a planear un programa de control biológico, estamos teniendo en cuenta la experiencia previa, la experiencia previa que estuvimos recolectando durante muchísimos años. Entonces, básicamente tenemos un complejo de plaga y un complejo de cultivo y de plaga que se asocian como un imán. Por ejemplo, si yo pienso en producción de fresas, seguramente todos estamos pensando en ácaro rojo. Sería impensable un cultivo de fresas sin ácaro rojo. O si pienso en un cultivo de poinsettias, por ejemplo, cultivo de poinsettias y mosca blanca. De nuevo, es como que es imposible tener un cultivo realmente 100% limpio de mosca blanca cuando estamos produciendo poinsettia. Entonces, basado en esa historia previa y en cuáles son las plagas principales para cada cultivo, es que vamos a organizarles un programa que nos permita anticiparnos a la plaga. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que nosotros podamos monitorear al 100% de las plantas que tenemos en el cultivo. Y lo que va a suceder probablemente es que la plaga esté presente, aunque aún no la hayamos visto. Entonces, por ejemplo, si estamos utilizando trampas amarillas para monitoreo de adultos, puede ser que la plaga esté en el estado de huevo y que todavía no alcanzó el estado de adulto. Em, bueno, para ayudarlos un poco a los productores a que realmente hagan un programa preventivo con la confianza de que esos controladores biológicos no van a morir, existen varias herramientas de las que voy a conversar en las próximas diapositivas y quiero compartir con ustedes. Por supuesto, ¿para qué nos sirve adelantarnos y ser So, proactivos? Nos sirve porque why muchas is veces it económicamente important to be proactive? It's more, hay una it's es cheaper. mucho más It's cheaper to económico be preventative. intervenir en una zona de A desértica. vaccine is more economical than ending up at the emergency room. So, one of the Es, ways por ejemplo, that cultivar we con inmersión have, esquejes y plantines. Acá muestro una foto, pero nos vamos a ahondar en esto en las próximas filminas. Otra manera que tenemos de adelantarnos a la plaga y aún mantener la población de biológicos que estamos liberando es utilizar materiales reproductivos, como muestro aquí en el sachet, o utilizar suplementos alimenticios, o utilizar plantas banco. Vamos a comenzar con la inmersión de esquejes y plantines. ¿Para qué utilizamos esta metodología? La utilizamos porque normalmente nuestro cultivo proviene de otro invernadero o de otro productor o de otra zona de nuestra propia producción. Entonces, normalmente estamos importando esquejes o plantines que podrían llegar a venir con plaga de antemano. Entonces, para bajar drásticamente el nivel poblacional de las plagas, utilizamos esta mezcla. En general ponemos en una solución de agua de alrededor de 12 galones de agua, 50 litros de agua, colocamos un poco de tricoderma, alrededor de 10 a 20 gramos de tricoderma, colocamos unos 125 gramos de boveria, son alrededor de 4 onzas de boveria, y colocamos alrededor de 50 millones del nemátodo Stenenima feltiae. Colocamos la tricoderma para poder combatir y anticiparnos a enfermedades radiculares de suelo, Phytophthora, Fusarium, Pythium. También la utilizamos para evitar algunas enfermedades bacterianas y foliares como botritis. Utilizamos el Botanigard para bajar las poblaciones de trips y de mosca blanca. Y utilizamos los nemátodos para agregar control de trips y de mosca blanca, y además podría ser control de minador de la hoja y control de fungus gnats. No es esa la única receta que existe, hay otras instituciones que han desarrollado sus propios programas de inmersión de esquejes. Acá pongo un ejemplo de Vineland Research Station de Canadá, en donde ellos utilizaron distintos biopesticidas y distintas mezclas también. Y lo que remarco aquí con un óvalo rojo son aquellos tratamientos que redujeron significativamente la población de mosca blanca en esquejes de poinsettias,
pero que no causaron fitotoxicidad. Y voy a hacer acá quiero hacer una nota específica. No sé si ven aquí que pusieron la primera barra corresponde al aceite mineral a 0,25%. Bueno, a esta concentración dio fitotoxicidad. Por eso, si bien la concentración de 0,1% quedó con un poco más de nivel de plaga, es la recomendable porque no causa fitotoxicidad en el cultivo. Tengan mucho cuidado cuando utilizan aceites minerales o formulaciones que tengan derivado de petróleo. Es muy probable que puedan causar fitotoxicidad. Prueben en pequeño, ¿ok? Antes de pasar esto a todo su cultivo y asegúrense de que no les ocasione fitotoxicidad. La receta que les compartí antes, esta receta hace 8 años que la utilizamos, utiliza todos productos que están en polvo y sinceramente hasta el momento jamás hemos tenido ningún problema de fitotoxicidad. Pero bueno, si quieren controlar araña, por ejemplo, también algo que tenga aceite mineral o jabones puede ser mucho más efectivo que la otra formulación que les mostré. Muy bien, vamos a pasar ahora a los materiales reproductivos. Me refiero con esto a estos materiales, son productos biológicos que vienen formulados en estas bolsitas especiales que llamamos sachets y que vienen ya sea con un ganchito o con una estaca que podemos directamente atachar al cultivo o incorporar al cultivo, o vienen en suelto. Y con ellos lo que hacemos son unas pilas, unas montañitas que les llamamos pilas reproductivas. ¿Por qué son reproductivos estos materiales? Lo voy a explicar en la siguiente filmina. Los materiales reproductivos son como si tuviésemos una pirámide alimenticia. Consisten en un carrier, en este caso salvadillo de trigo, como les mostré aquí, déjenme volver para atrás, aquí parece salvadillo de trigo, esto es lo mismo que está acá dentro de estas bolsitas también. Ese salvadillo de trigo es muy bueno para sostener un alimento que le va a servir de comida a una presa alternativa. Y arriba de todo esto vamos a colocar nuestro depredador. Entonces, en la punta de esta pirámide vamos a tener nuestro depredador que se va a alimentar de la presa alternativa, que se va a alimentar del alimento que está dentro del carrier, que es el salvadillo de trigo. Muy bien, ¿para qué queremos esto? Lo necesitamos porque si nos queremos anticipar a la plaga, ese depredador va a tener comida alternativa, ya sea adentro de la pila o adentro del sachet. Por supuesto, estos materiales se llaman reproductivos porque estimulan la reproducción y además son de liberación lenta. En el caso de los sachets, poseen un agujerito y una vez que el depredador va aumentando adentro del sachet, va a empezar a escaparse de ese sachet, ¿ok? Va a empezar a salir y va a ir caminando por el cultivo, por decirlo, va a ir liberándose sobre el cultivo. Son de liberación lenta porque tienen una capacidad reproductiva de entre 3 a 6 semanas, dependiendo del depredador que estemos usando. Esto nos va a ayudar a reducir las liberaciones. Entonces, en vez de tener que hacer liberaciones de estos depredadores espolvoreados sobre el cultivo, nos va a ayudar a colocar esos sachets o hacer esas pilas reproductivas esta semana y no vamos a tener que hacer más nada porque tenemos protección por las próximas 3 a 6 semanas. También nos ayudan a producir biológicos extras que van a estar producidos en nuestro propio cultivo. ¿Por qué? Arrancamos con esos sachets que quizás contienen 100 individuos o 250 individuos y a lo largo de las 3 o 6 semanas vamos a poder liberar más de 1000 individuos en el cultivo. Entonces nos va a ayudar a que tengamos un gran ejército de enemigos naturales, aún en ausencia de plaga. Y nos van a asegurar un establecimiento temprano de los biológicos. Nuestros enemigos naturales van a poder dispersarse cómodamente en todo el cultivo antes de que llegue la plaga. Al momento de que la plaga llega, el controlador biológico está ahí para atacarla, con lo cual vamos a prevenir el desarrollo de focos.
Bien, el siguiente tópico que quiero conversar es sobre suplementos alimenticios. Bueno, ¿qué sucede si a mí no me interesa utilizar estos sachets reproductivos y simplemente por una cuestión de practicidad prefiero hacer liberaciones al voleo, ¿ok? Espolvoreadas sobre el cultivo? ¿Cómo hago si todavía no tengo plaga para mantener a mis controladores biológicos en el cultivo, reproduciéndose, caminando, buscando plaga? Así como nosotros comemos una dieta variada o a veces tomamos vitaminas, también podemos, digamos, BioBest y otras empresas también desarrollaron suplementos especiales para poder darle una buena alimentación a los enemigos naturales. Entonces, lo que queremos conseguir son unos enemigos naturales robustos y además queremos aumentar la cantidad de enemigos naturales antes de que la plaga llegue al cultivo. ¿Qué son estos suplementos alimenticios? Son realmente alimentos de alto valor nutritivo para los biológicos que nos permiten estimular la reproducción directamente sobre el cultivo a donde los estamos aplicando. Nos permiten mantener las poblaciones de depredadores mientras la plaga no esté presente. Le permiten al enemigo natural completar su ciclo de vida más rápido, aceleran y mejoran el desarrollo del depredador, permiten alcanzar y mantener niveles altos de controladores biológicos, y también si tuviésemos que hacer una aplicación química que fuese no del todo detrimental, pero o sea, que pudiese causar una mortalidad no tan excesiva, quizás un 25, un 50% de mortalidad de nuestros enemigos naturales, nos permiten regenerar esas poblaciones de enemigos naturales después de la aplicación de un químico. Entonces, nos ayuda también a establecer estos enemigos naturales, y voy a decir aquí a un bajo costo, porque suplementar con estos alimentos es más económico que duplicar o triplicar las liberaciones de enemigos naturales, las dosis de los enemigos naturales. Y nos permiten también, en aquellos casos en que estemos trabajando con cultivos frutales, por ejemplo, manzanos o cítricos, a veces encontramos depredadores que vienen naturalmente, que se presentan en el cultivo naturalmente, que no podemos conseguir comercialmente. Y si los suplementamos con estos suplementos alimenticios, podemos incrementar esos depredadores naturales. Bien, vamos a conversar de dos tipos de suplementos alimenticios, que son los dos que la empresa para la que trabajo, BioBest, proporciona. Por favor, investiguen, hay otros tipos de alimentos suplementos alimenticios, hay otras empresas que tienen suplementos alimenticios, pero bueno, voy a abocarme a lo que conozco. Vamos a hablar de este polen especial, que es un polen de junco que se llama Nutrimite, y vamos a hablar de unos huevos especiales de un lepidóptero que se llama Hephaestia aqueniela en las próximas diapositivas. Comencemos por el Nutrimite. Para que nos quede claro qué es el Nutrimite, es nutrición para ácaros depredadores, mite, para ácaros depredadores, Nutrimite, ¿ok? Este es el polen que vamos a utilizar. Y en esta tabla, lo que voy a remarcar en este cuadro púrpura son las especies de ácaros depredadores que tenemos disponibles en América del Norte. Dentro de todos estos hay dos, que son Degenerans y Zoorisquis, que son los que más reaccionan al Nutrimite. Nosotros podemos incrementar la reproducción del Degenerans entre 10 a 20 veces cuando utilizamos Nutrimite. Y las poblaciones de Zoorisquis entre 2 a 5 veces. También quiero notar que estos otros dos ácaros depredadores, Andersoni y Limonicus, si bien no reaccionan tanto al Nutrimite, solamente tienen un más, son dos productos que son muy caros de aplicar. Entonces, tiene sentido aún agregarle el Nutrimite cuando los estamos liberando, porque podemos, aunque incrementemos en un 30 o un 50% las poblaciones de esos ácaros depredadores, todavía
el alimento, el suplemento alimenticio va a ser más económico que incrementar sus dosis de liberación en un 30 y un 50%. Como les digo, este suplemento ayuda a incrementar la reproducción y una de las cosas que vamos a notar es un incremento en la cantidad de huevos ovipuestos. En general, estos ácaros depredadores colocan huevos aislados individualmente, pero cuando le damos el suplemento alimenticio los vemos en grupos, 2 a 3, hasta en racimos de varios de huevos juntos. ¿Cómo vamos a aplicar estos productos? Los aplicamos directamente, voy a compartir este video, va a ser un poco de ruido, con una sopladora de hojas. Y BioBest desarrolló un aplicador especial que se llama NutriApp. Se coloca el Nutrimite directamente atachado al attachment, al equipamiento desarrollado por BioBest, y lo que vemos es que lo que se esparce es una película muy delgada del polen alimenticio. No vemos amarillo, no vemos que la hoja se cubre de polen, es una película muy delgada. Esto es una visualización, una foto de cómo se ve el aplicador que desarrollamos, se llama NutriApp, y si quieren después de la presentación puedo compartir cuál es el modelo de la maquita, de la sopladora maquita que utilizamos. El otro suplemento alimenticio del que quiero conversarles es el NutriMac y NutriCards. Esta era nutrición para un mírido especial, así comenzó, que se llamaba Macrolophus, por eso el MAC. Es nutrición para míridos y para otros productos de los que voy a hablar en un ratito. Cuando estamos utilizando estos suplementos alimenticios, el NutriMac viene suelto, son los huevos del lepidóptero suelto, y en este caso con las tarjetas son los huevos del lepidóptero pegados a estas tarjetitas que tienen un ganchito especial que podemos utilizar para colgar directamente desde el cultivo. Estos huevos son especiales, tienen un valor nutritivo excelente para la chinche pirata, Orius insidiosus, para los crisópidos, para míridos como Dicifus y para las mariquitas. Estos huevos están irradiados y frisados, no van a eclosionar en el cultivo. Y la hefestia es una plaga de los granos almacenados, se le llama la polilla de la harina. ¿Para qué sirven estos huevos? Nos ayudan a reducir el tiempo de desarrollo, el tiempo que les lleva al insecto completar su ciclo de vida. Nos ayuda a incrementar la cantidad de huevos que las hembras de estos depredadores van a colocar, y nos ayudan para aumentar la cantidad de días en que viven los adultos. O sea, retarda el envejecimiento de los adultos. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve, por ejemplo, para que esos adultos estén en el cultivo durante más tiempo. Van a estar depredando, cuanto más vivan, más presa van a consumir y también más huevos van a colocar en general. ¿Cómo utilizamos este producto? Simplemente espolvoreamos sobre el cultivo o colgamos las tarjetitas en los puntos de suelta del depredador y entre medio de los puntos de suelta. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar suplementos alimenticios? La primera ventaja es que no es necesario esperar a que la plaga se presente en el cultivo o que tengamos flores que provean de néctar o de polen para los benéficos. Podemos directamente hacer estas aplicaciones en estado vegetativo. Podemos comenzar a liberar y establecer a nuestros biológicos cuando el cultivo está en estado vegetativo. O cuando tengamos que remover, por ejemplo, flores, porque, no sé, por ejemplo, estamos produciendo pimiento y la primera flor en general se remueve para que la planta pueda crecer vegetativamente. Entonces, si no tuviésemos el suplemento alimenticio y removiésemos las flores, y el depredador se alimentase de polen, al remover la flor le saco el alimento. Entonces, utilizar suplementos alimenticios, bueno, nos ayuda muchísimo. Son muy fáciles de usar porque no se precisa poner otro cultivo, no necesitamos lidiar, a regar, alimentar otro cultivo. Además, los podemos comprar con antelación porque se pueden guardar en el freezer por varios meses congelados, duran durante varios meses, o en el caso del Nutrimite, el polen de junco, dura por varios años en el freezer.
Y bueno, como les comenté antes, es una manera muy económica de incrementar el número de depredadores. Tiene un costo-beneficio muy bueno. Muy bien, la otra técnica y herramienta que les quiero compartir, digamos que los materiales reproductivos no son para ustedes, que la suplementación alimenticia no es para ustedes. Bueno, podemos entonces utilizar plantas banco. ¿Qué son las plantas banco? Las plantas banco son plantas distintas al cultivo que pueden ayudarnos a reproducir, a sostener, a alimentar, a refugiar a nuestros organismos benéficos. Y ya sea, podemos utilizar plantas de las que voy a hablar en un ratito, que son específicas para ciertos depredadores, o podemos plantar, como digo siempre, inteligentemente. Podemos utilizar plantas que atraen benéficos desde la naturaleza. Como es lo que sucede, habrán visto, muchas universidades se han abocado a desarrollar listas a donde dicen, hey, esta planta es muy buena para atraer orius, esta planta es muy buena para atraer crisópidos, y se hacen lo que llamamos bug gardens, jardines para insectos o jardines para polinizadores. Hay empresas que venden semillas directamente que se llaman semillas atractivas para controladores biológicos, por ejemplo, voy a nombrar, hay muchas, Johnny Seeds tiene una mezcla especial, viene con cosmos, viene con girasoles, alfalfa, un montón de plantas que son muy atractivas para controladores que podemos atraer desde la naturaleza. Entonces es bueno que si ustedes van a plantar canteros alrededor de sus invernaderos o van a plantar, pueden plantar esto como islas en las cabezas de línea, entre sus cultivos, entre líneas o en las cabezas de líneas, para atraer controladores biológicos desde la naturaleza. Muy bien, voy a hablar de dos plantas banco específicas. La primera es una planta para control de áfidos. Esta planta consiste en una planta de cebada, que es lo que muestro aquí, que está inoculada con el áfido de los cereales. El nombre científico es Rhopalocifum paddy, y este tipo de áfido de los cereales es un áfido que solamente puede desarrollarse y alimentarse de plantas que son de hoja angosta, monocotiledóneas, monocots, ¿ok? Estos áfidos de los cereales no pueden atacar a un cultivo de hoja ancha, en a broadleaf plant. Entonces, si tenemos un cultivo de pimiento, un cultivo de tomate, o acá muestro un cultivo de rosas, un cultivo de gerberas, estos áfidos no nos van a afectar al cultivo, pero van a actuar de hospederos o de presa para nuestros parasitoides o depredadores que vamos a liberar. Y lo que vamos a lograr es que nuestros enemigos naturales se van a incrementar en número al consumir o desarrollarse dentro de estos áfidos de los cereales, y cuando la plaga, los áfidos plaga, lleguen a nuestro cultivo, por ejemplo, pulgón verde, pulgón del tomate o de la papa, estos depredadores y parasitoides van a ir a atacar nuestros pulgones en el cultivo. Existe otra planta que es el aliso dulce, que es una planta capaz de atraer a los adultos de las moscas sírfidas, que muestro aquí arriba. Este es un insecto que es muy voraz y que no existe comercialmente en América del Norte al momento. Entonces, combinando plantas de aliso con estas plantas de cebada inoculadas con los áfidos de los cereales, podemos atraer adultos de mosca sírfida y entonces podemos tener un mejor control de áfidos en el cultivo. Las plantas banco, tanto el aliso dulce como las plantas de cebada, también atraen a crisópidos, a mariquitas, o sea que con ellos podemos realmente apuntalar al control de áfidos. La próxima planta banco de la que voy a hablar es una planta banco que utilizamos para reproducir al depredador Orius, que es la chinche pirata, y lo utilizamos mucho para control de trips. Es nuestro mejor depredador para control de trips. Lo que se utiliza es una planta de pimiento ornamental, lo habrán escuchado, Purple Flash es el nombre de esta planta, y vamos a liberar aquí nuestro enemigo natural, Orius, que es lo que vemos a la derecha, el Orius en distintos estadios de reproducción, el adulto abajo, dos ninfas, dos estadios de ninfas y los huevos.
Lo que hacen las plantas de pimiento es proveernos de polen, de flores y de sitios de oviposición. Y lo que vamos a hacer también es le vamos a agregar el suplemento alimenticio Hefestia, ¿ok? Para poder reproducir este Orius mucho más rápido. Una de las desventajas que tiene este tipo de pimiento ornamental, en realidad, es que lleva mucho tiempo producirlo. Ustedes tienen que sembrar en octubre para poder tener plantas listas con flores para hacer las liberaciones de Orius en febrero o marzo. Eso significa que ustedes van a tener que calefaccionar un invernadero para hacer esta producción, y eso a veces no es posible. En otros países como Costa Rica, yo he utilizado plantas de portulaca, y la razón por la cual utilizamos plantas de portulaca es porque los pimientos ornamentales tienen una plaga que es el picudo del pimiento. Entonces no podíamos utilizar Purple Flash. Entonces tuvimos que cambiar de planta banco y nos fue realmente muy bien con plantas de portulaca. Entonces, bueno, es mucho más rápido. Si le ponemos el suplemento alimenticio a las plantas de portulaca, aunque no tengamos flores, Orius se va a reproducir muy bien porque es una planta muy suculenta y Orius inserta los huevos adentro de los tallos de la portulaca. ¿Para qué nos sirve implementar un sistema de plantas banco? Bueno, lo mismo que comentamos para los suplementos alimenticios, nos sirve para mantener un alto número y un número constante de enemigos naturales. Nos sirve para atraer benéficos que existen en la naturaleza. Y esto sí es adicional a la planta banco, que no lo podemos lograr con el suplemento alimenticio. Nos sirve para permitir que los biológicos completen su ciclo de vida y persistan en nuestro establecimiento o en nuestro campo, aún en cultivos con alta rotación. Por ejemplo, si estamos produciendo lechuga, que es un cultivo muy rápido, de ciclo muy corto, o por ejemplo ornamentales, que a las 8 o 10 semanas se van del invernadero. Si tenemos plantas banco, por más de que nosotros vendamos esas plantas que estamos produciendo, o sea, el cultivo que estamos produciendo, las plantas banco van a permanecer con los biológicos en nuestro campo o en nuestro invernadero. En cambio, los biológicos que estén sobre el cultivo que estoy vendiendo se van a ir una vez que lo venda. Y también nos sirve para preservar a los benéficos en las plantas banco en caso de que tengamos que hacer una aplicación correctiva con químicos. En ese caso podemos cubrir las plantas banco, o en el caso de que estén en macetas y demás, se pueden retirar del cultivo y hacer la aplicación. Y entonces de esa manera preservamos a nuestros benéficos si estamos ahí. Quiero decirles que a pesar de todas estas ventajas, hay una desventaja muy grande de las plantas banco, y es que uno tiene que lidiar con otro tipo de cultivo, un cultivo al que quizás haya que regarlo de otra manera, haya que fertilizarlo de otra manera, y un cultivo en el que además puede llegar a atraer otro tipo de plagas que nos puedan afectar el cultivo. Por ejemplo, en el caso de los pimientos ornamentales, nosotros podemos llegar a tener una incursión de áfidos o de ácaros o de oidio, powdery mildew, en esas plantas banco. Entonces, si ustedes están comenzando con el control biológico, esto como que agrega complejidad al sistema. Yo lo recomiendo solamente para aquellas personas que ya están habituadas al control biológico y quieran ir un paso más adelante y lograr un control más sustentable y más económico. Pero al principio, colocar plantas banco es como complejizar el sistema. Bien, otra de las cosas que sí voy a decir que tienen que hacer es, por supuesto, para tener un éxito en el control integrado de plagas, es hacer un monitoreo. Monitoreen visualmente y con trampas. Marquen a donde encuentran plagas, asignen un color distinto. Nosotros utilizamos estas cintas plásticas o estos clips de colores y le asignamos un color a cada plaga. Con un marcador permanente se le puede colocar la fecha en la que se encontró esa plaga,
Entonces nos sirve para monitorear cuán bien están funcionando los biológicos. Por ejemplo, yo encuentro la plaga y hago una liberación de depredadores y a las 2 semanas voy a mirar y sé hace cuánto que encontré esta plaga y puedo ver si en estas 2 semanas estoy ganando o tengo que seguir incorporando benéficos y tengo que incrementar las dosis. Cuando uno hace monitoreo visual, por ejemplo, vayan a buscar cosas obvias en el cultivo que después les llamen la atención y les permita dar vuelta a la hoja y ver después sí contar, ok, ¿qué tengo? Tengo adultos, tengo larva, tengo huevos, pero busquen los signos obvios, mordeduras, mudas de insecto, moteados en las hojas, etcétera, descoloración de pétalos, heces en las hojas y demás. ¿Por qué es importante hacer monitoreo? Necesitamos realmente poder identificar tanto a la plaga como al depredador. Entonces, acá les pongo unas fotos que quiero compartir. Por ejemplo, vamos a liberar Sueriski en estado adulto o vamos a liberar Persímiles en estado adulto, pero esos bichitos que estoy liberando en algún momento van a morir. Lo importante es ver que se están reproduciendo, entonces es muy bueno saber reconocer el estado de huevo, por ejemplo. Esto es el huevo del Sueriski. Y lo que vemos aquí arriba, a la derecha, es el huevo de la plaga, del ácaro, la arañuela roja, y el huevo del depredador Phytocebulus persimilis. Entonces, si estoy dando vuelta una hoja y veo una colonia de ácaros con sus huevos, pero entre medio de esa colonia detecto este otro huevo que es más ovalado, más grande, que es de persimilis, sé que no estoy sola, no necesito hacer una aplicación, sé que el biológico está ahí, se está reproduciendo en mi cultivo. Bueno, no solo nos sirve el monitoreo para identificar la plaga y los enemigos naturales, también nos sirve porque algunos insectos benéficos solamente atacan a la plaga en un determinado estadio de su desarrollo. Esto significa que tengo que asegurarme que ese estadio esté presente en el cultivo para que mi biológico realmente pueda hacer algo y sea eficaz. Nos sirve también para poder determinar el momento adecuado de tratamientos químicos, de liberaciones, y para evaluar la performance, el resultado de los tratamientos que estoy haciendo. ¿Estoy bajando la población o la población está aumentando? Muy importante también es si estamos haciendo monitoreo, recolectar los datos y ponerlos en una planilla de Excel, volcar eso a un gráfico. Siempre es más fácil ver el nivel poblacional en un gráfico que lo que es dando vuelta a hojas de la semana anterior. ¿Ok? Los papeles de una semana a la otra. Y si no quieren hacer esto ustedes, existen programas, BioBest no es la única empresa, pero BioBest tiene un programa que se llama Crop Scanner. Este programa no es gratuito, este programa se cobra, pero es una suma muy módica, en donde ustedes utilizan su teléfono celular o una tableta para recolectar los datos en el campo, eso se sincroniza, los datos van a la nube y después se baja a sus computadoras en la oficina. Y cuando están en la oficina pueden obtener gráficos como el que voy a mostrar aquí. Se puede delimitar un invernadero o un campo, por ejemplo, y uno a través de GPS, la aplicación va a detectar a dónde está y uno va a hacer una observación. Dependiendo del nivel de plagas que tenga, nos va a dar este tipo de mapas que se llaman heat map, a donde vamos a ver con colores, código de colores, si la plaga está presente en altos niveles o en bajos niveles. Entonces, rojo, bueno, acá tengo focos calientes. Entonces, es muy sencillo saber para esta determinada plaga a dónde voy a tener que hacer las liberaciones de los enemigos naturales. Nos permite también posicionarnos en una determinada observación y obtener en una tabla la medición de esa plaga en las últimas 5 semanas. Voy a tener la visualización de si esta plaga va de amarillo a verde, o de rojo a verde, o de verde a rojo. ¿Okay? Entonces, muy rápidamente, visualmente, en un segundo, puedo entender qué es lo que está sucediendo con las plagas en ese determinado lugar de mi campo o de mi invernadero. La otra cosa que nos permite el Crop Scanner es monitorear, ver qué es lo que hacen los monitoreadores. Vemos la ruta del monitoreador. En este caso nos damos cuenta de que este monitoreador no está monitoreando el final de este invernadero. Se está olvidando de llegar hasta la pared del final del invernadero, o no está monitoreando cerca del pasillo central. Y sabemos que las plagas pueden acumularse en los bordes del campo, en general migran desde el borde hacia adentro, o en el caso del invernadero hace más calor cerca de las paredes de vidrio,
o cerca del pasillo de concreto. Entonces podemos apuntalar la tarea de nuestros líderes scouters, nuestros monitoreadores. Y también podemos visualizar gráficos y podemos filtrar qué plaga quiero ver, qué tipo de gráfico quiero que me dé. Bueno, la otra cosa que no solo hay que hacer trampas, monitoreo con trampas, sino que no hay que olvidarse del trampeo masivo, que es la colocación de rollos pegajosos en el campo. Esto nos sirve porque por cada 100 hembras, por ejemplo, de trips o de fungus gnats que yo atrape en estas trampas pegajosas, voy a evitar que se reproduzcan. Y si no los hubiese atrapado, en 2 generaciones, esas 100 hembras hubiesen generado 1.125 millones de huevos. O sea, imagínense, en 2 generaciones, en el curso de 1 mes y medio, si no hubiese atrapado estas 100 hembras, hubiese tenido en el cultivo más de 1 millón de plagas, de ese tipo de plaga. Acá estoy considerando que cada hembra está colocando 150 huevos y que, bueno, 50% de esos huevos, si eclosionasen, van a ser hembras y el 50% machos. Así que imagínense lo bien que viene retirar plaga a través de trampeo masivo. Y la otra es cuando reciban los biológicos, por favor, manipulen esos biológicos apropiadamente. Hay etiquetas que indican qué hacer con los mismos, o por ejemplo, van a recibir el producto en una heladora, no lo expongan al sol, no lo dejen ahí. Si tienen que irse de repente en un break, están en un descanso porque van a comer un almuerzo, por favor tápenlo, lleven la caja a la oficina, pónganla a la sombra, no la expongan al sol. Mantengan las botellas en sentido horizontal. Lo que esto logra es una mejor distribución de los biológicos a lo largo de la botella. ¿Okay? Si uno lo pone en forma vertical, solamente los biológicos tienden a ir a donde hay aire. Y entonces todos los biológicos se les van a acumular aquí arriba. Si colocan la botella de manera horizontal, van a tener una mejor distribución de los biológicos todo a lo largo de la botella. Y va a hacer que sea más sencillo mezclar el biológico en el carrier antes de la liberación. La otra cosa de la que tienen que prestar atención es si ese producto no va a ser usado inmediatamente y lo vamos a guardar durante la noche para ser liberado a la mañana siguiente, o sea que vamos a almacenar ese producto, chequeen el icono que figura en la etiqueta, se parece a un termómetro e indica la temperatura de almacenamiento, entre 6 grados, por ejemplo, para este producto y 8 grados centígrados. 43 a 46. Esto significa que tiene que ser guardado en la heladera, en la nevera, en el refrigerador. Muy bien. Vamos a entrar a nuestro ejemplo rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo. El caso de estudio que les puse es control de ácaros. Tenemos muchas herramientas para control de ácaro, de araña roja. ¿Okay? Lo que pongo acá, estos 4 que están del lado izquierdo de la línea púrpura, son nuestros controladores más específicos para control de ácaros. Estos otros 2, Cucumeris y Swarovski, ¿okay? Son controladores que utilizamos en fresa, por ejemplo, para control de trips, para control de mosca blanca, pero que como de postre pueden comer ácaros. ¿Okay? Estas son algunas de las herramientas que tenemos. ¿Cómo las liberamos o cómo vienen? Vienen en botellitas, como le mostré, con un carrier, vermiculita, salvadillo de trigo, depende del producto. Y se pueden colocar, ya sea manualmente, con sopladores, sueltos adentro de cajitas que se cuelgan en el cultivo. O podemos utilizar drones, ¿okay? Para cultivos afuera. Se utilizan drones, acá ven un video. La aplicación con drones es una aplicación rapidísima, en unos pocos minutos se trata un acre entero y la persona que está haciendo esta aplicación, al final de la aplicación, puede ver perfectamente en el visor cuánto cubrió. Acá vemos la ruta que cubrió, a la derecha en esta foto vemos la ruta que cubrió el dron al hacer la aplicación. Es una aplicación muy pareja. Bueno, existen otros controladores de ácaros que vuelan, Feltiela o Stetrus,
Y también existen otras herramientas con las que podemos contar, por ejemplo, biorracionales, aceites minerales, productos a base de NIM, MED52, miticidas especiales, azufre, que se pueden vaporizar, se pueden aplicar, asperjar o se pueden espolvorear. Y también existen miticidas, ¿ok? O sea, tenemos una gran batería de herramientas que podemos utilizar para el control de ácaros. La pregunta es, ¿cómo decido qué producto usar? ¿Qué uso? ¿Cómo lo uso? Tengo tantas cosas entre las que elegir. Bien, tenemos varias maneras de elegirlo. Por ejemplo, podemos mirar qué tipo de ácaro está presente. ¿Tengo un solo tipo de ácaro o tengo varios tipos de ácaros? Entonces puedo seleccionar un depredador más específico o más generalista. ¿Cuáles son las condiciones ambientales que voy a tener en mi cultivo? ¿Cuál es el nivel de plaga? ¿Necesito algo que coma poco o que sea muy voraz y realmente me ayude a bajar focos? ¿El cultivo tiene polen o no? Porque algunos de estos depredadores pueden alimentarse de polen aunque la plaga esté a niveles bajos. ¿Existen residuos químicos? ¿Hay alguno de estos controladores que son, digamos, que no están tan afectados por algunos químicos versus otros? ¿Cuál es la formulación, la practicidad? ¿Tengo que espolvorear o voy a poner sachets? Y por supuesto el precio. Si puedo elegir entre tres cosas y hay una que es más económica, más barata que la otra, puedo elegir la que tenga menor precio. Bien, supongamos que quiero elegir por presencia de plaga. Voy monitoreo y quiero entender qué tipo de ácaro esté presente. Bueno, acá vemos en esta línea los 4 controladores para ácaros que más utilizamos y cómo los seleccionamos. Si tenemos realmente Tetranicus, ya sea Two-Spotted Spider Mite, que es el ácaro rojo normal, o Tetranicus cinnabarinus, que es el Carmine Mite, el ácaro carmino, me imagino que se llama en español. Bueno, podemos utilizar algo bien específico como Persimilis, que no va a comer nada más que eso. Pero si este cultivo además puede ser susceptible a ácaro blanco, a ácaro del ciclamen, al ácaro Lewis, entonces en vez de Persimilis podría utilizar un Californicus. A lo largo de esta línea voy colocando en negrita cuál es, en bold, cuál es el tipo de ácaro que se va agregando, ¿ok? Entonces vamos del más específico al más generalista. Andersoni tiene la capacidad de comer lo mismo que comen todos los otros, más ácaro del tostado y ácaro de la agalla. ¿Ok? Bien, supongamos que lo que tengo en el cultivo solamente sea Two-Spotted Spider Mite. Ok, podría utilizar cualquiera de los 4 entonces. ¿Cómo defino con cuál de ellos me quedo? Bueno, voy a ir a las condiciones ambientales entonces. Si el cultivo está siendo cultivado con temperaturas bajas, entonces voy a ir por Phalacis. O notar que Andersoni también tiene un rango de temperaturas muy amplio. Andersoni puede funcionar muy bien desde mucho frío a mucho calor. Pero bueno, como es el que más calor soporta, lo puse al final de la línea. Si vamos a tener condiciones moderadas de temperatura y altas humedades relativas, puedo irme con Persimilis. Si sé que mi cultivo va a ser demasiado seco, entonces me voy a quedar con Californicus. Bueno, esta es una manera. Y en la próxima filmina les hago como un resumen. Ok, el nivel de plaga también es importante. Si voy a hacer un control bien preventivo, ok, puedo ir por aquellos ácaros que tengan la capacidad de sobrevivir en mi cultivo en ausencia de plaga, o al que yo pueda suplementar con suplementos alimenticios, o que vengan formulados en materiales reproductivos. Y entonces, cuando la plaga ya se me presenta, supongamos de nuevo el ejemplo del Two-Spotted Spider Mite, que sea mi plaga, entonces recién cuando detecto foquitos pequeños, aunque sean pequeños, en mi cultivo, puedo ir con Phytoseiulus persimilis, que es bien específico, ¿ok? Y que si no tiene comida se va a morir, o puedo colocar los otros depredadores que son altamente voraces, o puedo hacer una aplicación de biopesticidas en foco o biopesticidas generales, si ya no puedo controlar a la plaga. O podría ir con una liberación general de un miticida, un acaricida. ¿Ok? Muy bien, si tengo que recurrir a esa aplicación de pesticida, ya sea biopesticida o convencional, voy a necesitar chequear la lista de efectos secundarios.
Y acá quiero hacer una pausa que es bien importante. Cuando nosotros utilizamos biopesticidas, si bien estos biopesticidas son de origen biológico y es considerado que continúa haciendo un control biológico de plagas, no significa eso que esos biopesticidas sean absolutamente inocuos para los depredadores y parasitoides. Y acá les doy unos consejos. Por ejemplo, ¿qué es lo que miro en un biopesticida? Si el ingrediente activo es de amplio espectro, por ejemplo, una piretrina, un piganic, un evergreen, entonces las chances son muy altas de que ese bioinsecticida también se lleve a nuestros depredadores y parasitoides. Ahora, si este biopesticida es muy selectivo, es el caso del Dipel, por ejemplo, o el Centari, esto es el Bacillus thuringiensis, que solo tenemos un Bacillus thuringiensis para orugas, un Bacillus thuringiensis para dípteros. Entonces, bueno, corremos menos riesgo. Si el ingrediente activo es bien selectivo, probablemente sea bastante más benévolo con nuestros benéficos. Si la formulación del biopesticida es en polvo, va a ser más benéfico que si está formulado con aceites o con derivados de petróleo, que es lo que sucede con formulaciones EC. Y el modo de acción también es importante. Si son productos que matan por sofocación, quiere decir que van a tapar los poros por los que respira, en los espiráculos, ¿ok? Los poros por los que respira el insecto. Entonces, si el modo de acción es por sofocación, lo más probable es que también se lleve a nuestros biológicos. Una de las cosas más favorables que tienen los biopesticidas es que son de baja residualidad, con lo cual, aunque me lleve los depredadores, a la semana siguiente ya los puedo volver a liberar. Y la otra cosa es que la mayoría, si no todos, de los biopesticidas actúan por contacto. Entonces es muy difícil realmente asegurar un 100% de contacto, con lo cual siempre va a haber una chance no solo de que la plaga se escape, pero también de que los enemigos naturales se escapen. ¿Cómo chequear al 100% qué es lo que sucede con la compatibilidad? Es ir a la lista de efectos secundarios. Si van a nuestra página web www.biobest.biobestgroup.com, bajo nuestro consejo van a encontrar la guía Side Effect List, la guía de efectos secundarios. No somos la única empresa que los tienen, chequeen de varias empresas y siempre sean lo más conservadores posibles. Si BioBest dice que mata el 50% y otro side effect dice que mata el 25%, quédense con el 50%, ¿ok? Es mejor errar por ser precavido. Y lo que van a obtener cuando chequeen la lista de efectos secundarios es esto. Ustedes van a seleccionar, pueden elegir 1, 2, 3 o varios, pueden hacer un PDF después, van a elegir el ingrediente activo y van a elegir, a seleccionar cuáles son los controladores biológicos que están intentando aplicar o que van a utilizar. Y lo que nos da en esta tabla es, con un código de colores que va desde el verde, lo más benévolo, hasta el rojo, lo más tóxico, cuál es el efecto en ninfas y adultos del depredador o parasitoides y cuál es la persistencia de ese producto. Y también existe una aplicación, esto sí que es gratuito, que pueden bajar del Apple Store o del Play Store para Samsung, a donde pueden tener esta misma guía de efectos secundarios en sus propios teléfonos inteligentes. Ok, esto va a finalizar mi charla. Y quiero hacerles esta pregunta y espero que la respuesta sea positiva. ¿Creen que cualquier persona, todos los productores pueden utilizar o implementar control biológico de plagas? Espero que luego de esta charla la respuesta sea que sí, que existe seguramente alguna herramienta de todas las que hablamos que ustedes puedan comenzar a incorporar en sus propios programas para hacer un control biológico exitoso. Y bueno, como conclusión, quiero hacer un resumencito aquí. Comiencen lo más simple posible, ¿ok? Comiencen con una parte de su cultivo. Si tienen varios acres, arranquen con poco acre, o si tienen varios invernaderos, arranquen con un invernadero o 2 invernaderos. Elijan cultivos que tengan la menor cantidad de plaga para que puedan familiarizarse, ¿ok? Al principio, para que estén cómodos con las aplicaciones y demás. Elijan métodos que estén adaptados a sus rutinas, comiencen
con las prácticas más altas de sanidad, eligiendo materiales genéticos que sean resistentes o tolerantes, chequeando los efectos secundarios para que no haya residuos tóxicos, sean proactivos, monitoreen, utilicen todas las herramientas de las que hablamos para poder sustentar y liberar tempranamente los biológicos, comprométanse con el plan y escuchen las recomendaciones de sus técnicos. Muchísimas gracias por la atención, por el tiempo, y ahora estamos abiertos a preguntas si tienen alguna. Thank you so much for that great presentation, Verónica. Gracias por esa presentación, Verónica. O sea, cubriste mucho material en muy poquito tiempo, entonces muchas gracias por eso. No hay preguntas en el chat en este momento, pero por favor, si alguien tiene una pregunta para Verónica, por favor, escriban esa pregunta aquí en el chat. Y mientras esperamos, si hay preguntas de los participantes, Verónica, yo sé que mucha gente en la llamada o que van a ver este enlace están interesados en usar estos controles biológicos y se sienten un poquito intimidadas. ¿De dónde empezar? Entonces hiciste muy buen trabajo hablando de las complejidades de todo esto sobre este programa. ¿Tú crees, BioBest tiene alguien representante en el noreste que de pronto puedas compartir el contacto para las personas que están escuchando? Her name is Agreen Davari. Sí, tenemos a alguien, el nombre es Green Devari, yo lo puedo compartir contigo en el chat, el correo va a ser su nombre, Green Devartes @biobestgroup.com. Como han escuchado, BioBest compró Plant Product recientemente. En junio vamos a terminar nuestra integración, entonces van a haber más colegas que van a estar en esa región. Creo que Andrew Ai también está activo en esa región y también tenemos otro especialista en diferentes cultivos, creo que se llama Elwood Roberts. Entonces los tres de ellos van a tener como el noreste. Entonces algunas veces yo también voy al área de vez en cuando. Entonces sí, voy a escribir su nombre aquí. No lo puedo recordar el número de teléfono, pero creo que si nos contactas en el correo, se fue una muy buena pregunta. Gracias. Lo acabo de poner en el chat. Gracias por compartir esa información. Yo estoy seguro que vamos a contactarle. Todavía no veo alguna pregunta, entonces yo voy a preguntar algo rapidito. Yo sé de trabajar con muchos agricultores y personas que tienen el cultivo en los túneles invernaderos de verdes, de espinaca, salanova, mezclas de ensalada, que es muy común de tener muchos problemas de aphids en esos túneles. Entonces, aprecio ese tiempo que tú hablaste un poquito de la temperatura de los predadores. ¿Tienes alguna recomendación de algo encima de tu cabeza para esos espacios que son más fríos, donde vamos a tener aphids? Sí, tenemos algo, como un grupo de 4 parasitoides para aphids y uno de ellos es Aphidius matrochaeton. Y entonces, perdón que cambié en inglés, perdón. Tenemos uno de los parasitoides que está más acostumbrado al clima más frío, es Aphidius matricariae, y es un poco versátil, puede parasitar tanto áfidos pequeños como áfidos más grandes, como Foxglove aphid, por ejemplo, o el áfido del melocotonero, melon cotton aphid, y green peach aphid también. Y después, dentro de los controladores, como si fuesen depredadores, me inclinaría por utilizar crisópidos. Y tenemos los lacewings, crisopas, en estado tanto de huevo como de adulto. Una de las cosas que vamos a observar cuando hacemos control de áfidos es que no es que mismo si liberamos Aphidius colemani, por ejemplo, no es que el colemani vaya a morir, es que va a tardar muchísimo en manifestarse la momia. Entonces vamos a seguir viendo nuestros pulgones, nuestros áfidos en el cultivo, hasta que la temperatura levante un poquito y ahí vemos todo mamificado. Pero bueno, me inclinaría por utilizar Aphidius matricariae y utilizar lacewings, crisópidos.
Gracias. No, thank you. And please don't apologize for switching No, between. gracias y no, tranquilo que te cambiaste a español y esa es la inclinación natural de responder en español, entonces gracias por eso. Entonces sí hay algunas preguntas aquí entrando en el chat. Ahora, entonces la primera es que si encuentro una peste exótica en el monitoreo, ¿cuáles serían los pasos siguientes si yo quiero llevar adelante un control biológico? Entonces, este es de Eduardo. Eduardo, si quieres hablar un poquito más de información que nos ayude, de pronto de qué peste exótica estás hablando. Y Verónica, ¿quieres responder? Sí, tengo algo que les puedo recomendar. Algo es súper importante identificar la peste. Si la peste es exótica, de pronto estás con problemas, en una manera en que de pronto, sí, tienes que mirar doble veces cuál es el estatus, dónde va en ese país, cómo va la peste. Si la peste no es una peste de cuarentena, podemos mirar de alguien, de un predador que lo pueda controlar. Normalmente, si la peste es exótica y los biocontroles que tenemos no son buenos para ella, entonces tenemos que traer de otras áreas de donde la peste es. Entonces el gobierno se puede involucrar. Entonces eso es uno de los ejemplos que hablamos de este control biológico. Entonces nosotros no podemos ayudarle, entonces tienes que ir a un agente de extensión como ITEN o una universidad y del USDA también para tener acceso a esos predadores o a esos parásitos. Sí, con nuestros controles, bueno, tenemos algunos de ellos. Viste nuestra lista genérica, Oreos, por ejemplo, sopa, por ejemplo. Pueden comerse diferentes pestas. Bueno, podemos tratar de liberar esos y ver si podemos llegar a esa peste exótica, pero definitivamente tenemos que saber con qué estamos lidiando. Tenemos que identificar la peste primero y tenemos que tener cuidado. Entonces es bueno que lo investiguen, que hables con tus personas que te ayudan técnicamente, porque cuando encuentres la peste y cuando hables con universidades o extensiones, si la peste no es nativa, ellos tienen que reportarla. Eso sí, con cuidado, porque no te queremos poner en problemas. Gracias por eso, Verónica. Entonces tenemos una pregunta más y después vamos a terminar por el tiempo. Tony tiene una pregunta que habla un poquito, que crece lo que tú hablaste. Entonces, de estos insectos predadores que puedes liberar, tienen un montón de insectos que ellos pueden consumir. ¿Hay algún momento donde estos biopesticidas no han funcionado de la manera que tenían que funcionar, pero de pronto fueron sobre otros insectos beneficias? Tony tiene abejas, entonces quiere saber un poquito de eso. Sí, es una buena pregunta. Muchas gracias, Tony, por responder. Eso es lo que decimos entre aquí predación. Normalmente los predadores son muy generalistas. Entonces, Andersonia, como yo mostré, o Lacewing, o Oreos, si no hay nada más alrededor para ellas, sí, es posible que se pueden comer otros de tus valores. Sí, es posiblemente, si hay una posibilidad, pero normalmente esa consumpción de los otros es gradual también. Lo hacen solamente por sobrevivir un poquito, por mantener y pasar los genes a los que siguen, pero en honestidad tienes una locación del predador estratificada ahí en el cultivo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo californicos y fito persímales, de pronto vas a ver de Phyro y de persimmons más bajo en el canopy, pero después vas a ver los otros más arriba porque está seco, está más caliente. Entonces, pueden encontrar su propio nicho dentro del cultivo, ¿ok? Bueno, si esta relación se mantiene en el tiempo y realmente no tenemos nada para alimentarlos, no los podemos sustentar con ninguna otra cosa,
Y sí, hay algunos de ellos que quizás nos consuman los depredadores, pero en reglas generales la plaga va a llegar y cada uno se va a dedicar a consumir la plaga por la que tiene preferencia, se van a ubicar en el lugar de la planta que les quede más cómodo y donde las condiciones del clima sean mejor. Ya. En Petri dishes se ve más rápido, pero digamos que cuando uno piensa en control biológico, estos insectos existen en la naturaleza. Si uno va a un bosque, todo está interactuando, ¿cierto? O sea, tenemos generalistas y especialistas. Cada uno va a buscar su mejor nicho para adecuarse. Yeah. Perfect. Well, I think that is it for the questions that we Yo creo have. que eso es todo para las preguntas que tenemos hoy. Verónica, te quiero dar muchas gracias por la presentación, el tiempo que pasaste en esto, de verdad que tiene mucho valor. Muchos de nosotros vamos a tratar de hablar contigo otra vez con preguntas. De verdad, por favor, me llaman, el correo, el teléfono está ahí, me llaman, me mandan correos. Por favor, con preguntas después. Gracias, con placer y gracias a ustedes por la traducción. Adriana, Lala, gracias y gracias Iten por la invitación. Fue un placer estar aquí. Muchas gracias y para todos los que están escuchando, les voy a mandar un correo para seguir con ustedes en las próximas semanas. Para los que ustedes que están en Nueva York van a haber oportunidades de seguir con nosotros, que estamos siendo parte de irrigar a salvo, irrigar bien. Entonces, por favor, estén buscando dónde nos pueden encontrar y todos tienen mi correo electrónico en este momento. También quiero hacer eco a Verónica apreciar todo el soporte que hemos tenido de Lala y Adri durante todos los talleres. Han sido increíbles, excelente trabajar con ustedes y gracias por todo su apoyo.